A partir de este momento te invitamos a escuchar La Tuerca. Muy buenos días, queridos oyentes y televidentes de PLOS Radio y PLOS Televisión. Hoy, domingo, en La Tuerca, con la doctora Maribel Coco, actual defensora del pueblo. La doctora Coco ha estado en la opinión pública por publicaciones que se han dado en algunos medios impresos. Y hemos invitado a la defensora del pueblo, a quien conocemos hace mucho tiempo, para hablar no de lo que se publicó. Yo quiero que hablemos, doctora, de lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo. ¿Cuáles son esos temas y esos asuntos que se relacionan con la vida de la gente? Que muchas veces no les prestamos atención porque nos involucramos en lo cotidiano. Hoy me preguntaban unos amigos, ¿qué pasó con la doctora Coco? Yo, que está trabajando. Es lo que yo sé. Y yo quiero que hablemos de trabajo. Primero, doctora Coco, ¿qué es la Defensoría del Pueblo? Buenos días. Gracias, amigo James. Yo creo que esta es una oportunidad que se me ha dado y creo que es importante que todas las personas que habitan en este país tengan bien claro que la Defensoría del Pueblo es un lugar donde se preservan los derechos humanos, donde los derechos humanos se están violando hacia una persona. Ahí estamos y debemos estar, la Defensoría del Pueblo. Lo que pasa es que a veces sentimos que esta sociedad no entiende mucho el rol de la Defensoría del Pueblo, porque además de tener una ley muy compleja, tiene situaciones en las cuales nosotros no podemos ejercer. Sin embargo, hemos tratado de hacer en solamente 5 meses, y eso lo repito, 5 meses, lo que creemos que podemos hacer. Nos faltan muchas cosas, pero en verdad tenemos limitaciones presupuestarias y tenemos limitaciones propias de la ley de la Defensoría. Hagamos una descripción de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuántas oficinas tiene la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde están? ¿Y cuántas personas trabajan? Porque se conoce muy poco. Se sabe que hay una Defensoría del Pueblo, pero hasta ahí. ¿Cuántas oficinas tienen ustedes? Bueno, nosotros tenemos unas instalaciones que de hecho yo las critiqué desde el primer día que llegué en Plaza Agora, porque tienen limitaciones, muchas limitaciones. ¿Cuáles? Desde un elevador muy antiguo, del antiguo Sears, que era un elevador de carga. Comenzamos con ese elevador que en estos momentos SINAPROC lo ha declarado que no lo podemos usar. Entonces, las personas que llegan a la Defensoría, que son muchos adultos mayores, personas con discapacidad, se ven con una limitación, principalmente una limitación para poder accesar a las oficinas que tenemos allí. Las oficinas, tenemos 2 pisos con múltiples oficinas, que cuando tú llegas tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Porque es una galera inmensa donde las definiciones de una oficina se tienen muy poca claridad. Tenemos una cantidad de casi 200 trabajadores a nivel nacional. Que es poco. Un recurso humano, porque es un recurso humano que hay tantos problemas que tú los acabas de señalar. Hay tantos problemas cotidianos que nosotros no tenemos personal que se puede decir especializado, y eso es lo que hay cuando tú haces un recorrido en otras defensorías del pueblo a nivel solamente de América Latina. Te das cuenta que si llega una denuncia sobre libertad de expresión, tenemos un especialista en libertad de expresión. Si llega una situación del agua, tenemos una persona especialista. Eso no lo tenemos. Eso no se ha logrado. Hemos logrado en algunos temas tener personas precisadas en eso. Por lo menos la HIV, que tenemos una compañera que tiene más de 30 años de trabajar el tema,
adultos mayores que ya hay una compañera entrenada. Y así el sistema carcelario, que tenemos una gran cantidad de abogados, pero no son especialistas en sistemas carcelarios. Entonces, a la Defensoría le falta ese aspecto muy técnico de la cual nos exige esa sociedad, que tenemos que tener un personal muy técnico sobre temas específicos que la Defensoría tienen como abordaje. Cuando vemos la creación de la Defensoría del Pueblo y su paso en el tiempo, es una institución que siempre ha estado involucrada en alguna crítica, sea de un sector político, sea de medios de comunicación, sea de grupos involucrados o interesados. ¿Qué cosas usted cree que se deben hacer para que la Defensoría tenga una especie de blindaje frente a esas presiones que hemos enumerado, algunas de ellas? Bueno, el blindaje se da es que las personas correctamente nos visiten. Yo creo que después de esta opinión pública que tuve toda una semana en los medios de comunicación, muy cuestionado por una entrevista que, repito, fue sacada de contexto, y mi poca experiencia en eso lo demostré, pues no todo lo sabemos, creemos que lo sabemos todo, pero hicimos una entrevista con el ánimo de ser sincera, de ser transparente, de no pegar mentira, y bueno, se sacó de contexto algunas declaraciones que pude precisar en esa entrevista. Pero la Defensoría, para ser blindada, tiene que tener personal muy consciente y una comunidad educada de qué es lo que la Defensoría tiene que hacer, porque así podemos lograrlo. Y en eso estamos comenzando a trabajar en las escuelas primarias. Ahora, en estos momentos hemos revivido los títeres para las escuelas. Ahora tenemos un proyectito que comenzamos con la entrada a la escuela, con 10 escuelas, 5 en Panamá Centro y 5 en el área oeste, para comenzar a trabajar, que estaban ahí los títeres, pero no se usaban. Y estaban ahí personal entrenado sobre eso y no se le daba el valor. Y nosotros hemos logrado incorporar, porque el blindaje tiene que ser con una población que entienda qué es la Defensoría. Cuando usted llegó, ¿qué encontró en la Defensoría del Pueblo? Lo bueno y lo malo. Bueno, lo bueno, encontré un personal de muchos años, técnico, que dan la vida por la Defensoría. Lo malo, definitivamente los salarios, la desmotivación, los salarios muy bajos, una desmotivación en el personal por los vaivenes que ha tenido la Defensoría, por todas las situaciones que ha venido la Defensoría, que a mí me llama la atención, porque ahora no hay más problemas que solamente la Defensoría. Y yo no quiero estar pensando que porque soy mujer, porque anteriormente casi todos han sido varones. Yo no quiero pensar eso. Yo no quiero pensar que yo no soy producto de la élite de los derechos humanos. Yo provengo, tú sabes, de los sectores populares, y ahí ha sido mi situación más puntual de poder defender algunas situaciones que lo he hecho a más de 30 años. ¿Cuáles han sido los casos más difíciles que ha encontrado en estos 5 meses? Definitivamente el problema carcelario. ¿Por qué? Porque las cárceles de Panamá duplican o triplican la cantidad de reos que hay ahí, o personal, y tengo que ser muy cuidadosa con eso, porque hay muchas personas que están encarceladas y no se le ha dado juicio. No se ha podido. ¿Se violan los derechos humanos en las cárceles? ¿Cómo no? Nosotros creemos que sí se violan derechos humanos, comenzando que hay lugares por el problema del agua. Tenemos ahorita algunas cárceles que estamos recorriendo el país con problemas del agua, el problema de la alimentación, la comida, y esto por las quejas que las mismas personas que habitan allí nos lo dicen. Pero hay un problema de hacinamiento en la cárcel muy puntual. El problema de salud, que no está completamente ilustrado el personal, no porque estén en una situación de ser reos, no es que no tengan derechos humanos.
todos tenemos eso, esa situación de tener claramente nuestros derechos humanos como básicos, como parte de la calidad humana. Y en ese recorrido, ¿cuáles son las cárceles que podríamos describir como las más complicadas, las que tienen más problemas? Bueno, nosotros tuvimos en Chiriquí y el problema grande del agua. ¿En todas las cárceles de Chiriquí? No, en Chiriquí, porque tenemos David. en David. Tenemos la cárcel de David con una situación puntual que la regional de David está tocando, que es el problema del agua. Tenemos el problema de hacinamiento, eso sí, en todas las cárceles. En Coclé tuvimos igual. Todas las cárceles tienen un problema de la cantidad de presos que habitan, que duplican o triplican. Colón. Colón no hemos ido, pero el informe que tenemos de Colón también se da una situación de hacinamiento. Y en estas cárceles la joya, la joyita, la mega joya, los diagnósticos que ustedes tienen, ¿qué nos dicen? Hacinamiento, problemas de salud. Y cuando hablo de la mega joya, tenemos un problema allí, que sí hay instalaciones, pero falta personal. Entonces, ahí tenemos un grave problema. ¿Eso qué significa? ¿Que están vacías las celdas o que la gente no tiene el personal para que los atienda? Ahora mismo hay una situación de nombramiento para el personal de salud que se encargue. Sí se están haciendo atendidos, pero no la cantidad de espacio físico que se le ha podido. Cuando hablamos de esos temas de salud de las cárceles, ¿de qué enfermedades hablamos y de qué especialistas también estamos hablando que no están en las cárceles para atender a los que están detenidos, a los que esperan juicio, a los que están condenados? Bueno, nosotros tenemos claridad de que en el inicio médicos generales, pero también tenemos que tener epidemiólogos. Si nos llega una situación de coronavirus, ¿qué va a pasar en las cárceles? ¿Qué nos va a pasar? Y eso sí para nosotros es preocupante. Ya nosotros hemos emitido una nota a la ministra de Salud de la preocupación que tenemos en el caso de la mega joya por todas las denuncias que hemos tenido, que el personal de nosotros asiste a la mega joya. A su juicio, si enumeramos del 1 al 10, ¿cuál sería la peor cárcel que tenemos en Panamá? Que no todas tienen alguna situación muy particular. ¿Y Si usted va a las cárceles, James, usted sale de ahí con una decepción personal porque cómo están solamente, cómo habitan allí, la comida que esté a la hora de que les llegan la comida, qué tipo de alimentación se les da y en las condiciones que se les da. Yo decir cuál es la peor, no me atrevería a decirlo porque eso, todo está mal. Vamos al cambio comercial en La Tuerca y volvemos aquí con la doctora Maribel Coco en PLOS Radio y en PLOS Televisión. Ya regresamos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en La Tuerca, aquí en PLOS Radio y en PLOS Televisión, con la doctora Maribel Coco, defensora del pueblo. Y en el segmento anterior hablábamos sobre las cárceles. Y a propósito de las prisiones panameñas, ¿cuáles son los programas que adelanta la institución que usted dirige? Creemos que es importante que se le dé la oportunidad a las personas que están allí, que puedan primero seguir sus estudios. Pero cuando hablamos de seguir los estudios es que aprendan a hacer artesanía, como siempre se ha hecho. No, solamente no. Nosotros creemos, la Universidad de Panamá tiene programas muy específicos para establecer una carrera. La mayoría, hay muchos abogados que se han graduado estando en la cárcel y han sido exitosos profesionales cuando salen al debate afuera, porque además creen en que pueden aportarle en la sociedad. En estos momentos tenemos un programa que comenzamos en Chiriquí. Estamos desarrollando ahora en abril un foro para inicio con la universidad, la UNACHI. Con la UNACHI que estamos firmando un convenio de la cual creemos que es importante, la UNACHI y la sociedad civil de David, de Chiriquí, donde se van a incorporar primero con un modelo que hemos establecido para comenzar desde Chiriquí hacia Panamá. Porque creemos que la situación que está por ser frontera,
que tiene una cárcel con particularidades muy definidas, creemos que es importante que el proyectito, comenzamos con ese proyectito allá, porque no es fácil. Ahora que estamos hablando de la Defensoría, y se lo tengo que preguntar, defensora, a usted dio unas declaraciones y usted nos ha dicho que la han tergiversado y yo tengo que creer lo que usted me está afirmando como una persona seria y educada. Sin embargo, han salido unos grupos y han dicho, como la defensora dio estas declaraciones, hay que sacarle el puesto. Sí, definitivamente son grupos que se abrogan a aquello de que son de una red de derechos humanos. Yo no quiero cuestionar algunas organizaciones, pero nos llama la atención que esa misma red, con otras situaciones que se han dado en las defensorías, y no quiero decir con algún defensor, no salieron tampoco. No salieron, y ahora con algunas declaraciones que de hecho yo tengo que asumir, y lo digo, porque hay situaciones que yo no manifesté en la entrevista. Eso que el pueblo merece, que Maribel Coco se quede, jamás dije eso. Porque ustedes que me conocen saben que yo tengo un grado de humildad y eso no lo dije. Y defensora, esos mismos medios y grupos ahora la quieren cuestionar o la cuestionan por un litigio que usted tiene con la Universidad Uddelas. Claro que sí. Yo trabajé 18 años en Uddelas. Me preparé en su momento para ser rectora de Uddelas. Y pareciese que en ese momento que quise aspirar a ser rectora, he sido óbice de situaciones muy difíciles. Decir, después de 18 años, que una de mis tesis doctorales, que además ya pasó por el filtro de la Universidad de Panamá, que no tengo ningún problema, era plagio. Y nadie me acusa, solamente un grupo que se crea en la Universidad Especializada de las Américas para decir que yo tenía plagio en una investigación. ¿Y eso por qué ocurrió? ¿Por sus aspiraciones a rectora? Por mi aspiración a rectora. Y además que fui yo y otra persona que también quiso aspirar, también fue destituida. Entonces, lo del plagio es una falsedad. Claro que es una falsedad. Y lo digo públicamente porque esa tesis pasó por la Universidad de Panamá, que el ente rector en parte educativa, y todo fue evaluado como debe ser, en buena lid. Pero el problema es que haber aspirado a ser rectora, eso fue todo mi error. De la Uddelas. De la Uddelas. Eso, en estos momentos, ese litigio está en una aclaración de sentencia y un recurso de reconsideración que yo sigo creyendo en la justicia panameña. Cuando uno es víctima o es objeto de ataques, porque yo lo que he visto es que ha habido unos ataques furibundos hacia Maribel Coco, ¿cómo uno se siente? ¿Qué uno siente en ese momento? Bueno, te diré que si no fuese por muchos amigos que tengo, me siento muy mal. ¿Sabes por qué? Porque yo en 5 meses, ahora que yo recojo qué cantidad de acciones que he hecho, me siento frustrada. ¿Por qué? No pertenezco a la élite de este país. No pertenezco. Vengo de extracción muy humilde y que soy una profesional que ha podido escalar muchos títulos porque creo en eso. Creo que como yo soy una mujer de barrio, yo necesitaba salir y poder decir, todos tenemos que aportar a esta sociedad. Y qué mal, porque tantos problemas que hay, James, en este país, y todos los días pareciese que no fuera nada más defensoría, cuando hay otras situaciones que se da. Hasta el procurador de la administración, que le contesté ya, cuestionándome, y todavía yo no lo entiendo. Y le he contestado porque yo soy una profesional transparente. Volvamos a los derechos humanos. El panameño de a pie, ese que anda en autobús, que anda en metro, que tiene que caminar porque posiblemente no le alcanza el dinero para pagar el transporte público. Ese panameño que nos ve y nos escucha,
que es el que está tropezado con la crisis económica, con la falta de empleo, con los salarios que son bajos, con el costo de vida, ¿qué cosas denuncia la Defensoría del Pueblo? Bueno, hay una situación que yo quiero aclararte. Nuestra sociedad tiene dos vertientes, necesidades sentidas y necesidades reales. Entonces, cuando vamos a un área, y me ha pasado que entro en shock, porque cuando voy a un área y le pregunto a la regional, ¿cuáles son las denuncias más comunes que usted tiene aquí? Las que me dicen no son las necesidades reales que son diagnosticadas por un técnico y que tú crees que eso es lo que va a ir la persona a quejarse, sino es la necesidad sentida, lo que él siente que le hace daño, que lo perjudica. Nosotros tenemos una gran cantidad de denuncias que a veces tú te quedas y que... Ahorita tenemos una situación por los despidos, por ¿Los cambio de despidos gobierno, dónde? de los cambios de gobierno, de todos los ministerios. Pero también hay despidos que entran y nos llama la atención, personas con cáncer, personas con la ley 59, que tienen enfermedades como diabetes, hipertensión. Vamos a aclarar un poco. Si yo trabajo en el gobierno y yo tengo una enfermedad, ¿ya? O tengo una discapacidad, ¿la ley me protege para que un funcionario no me pueda destituir? Siempre la ley te protege. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes una situación especial y eso es derechos humanos. Y la ley te lo protege. ¿Y han recibido ustedes denuncias? Mucha renuncia. Y gracias a Dios tengo que decírtelo, sin ánimo de manada. Yo he llamado a los ministros, los directores, y hemos tenido alguna acogida y los reintegra. ¿Por qué? Porque tenemos una situación. Cuando tú legalmente te vence y tienes un contrato. O sea, esto protege al que está nombrado en planilla, al que es permanente. Claro. Quien tiene un contrato definido no es protegido a largo plazo. Cuando tiene, y voy a aclarar eso, cuando tiene un contrato definido y ya se le vence, no ampara legalmente, pero hay una situación de humanización. Y hemos tocado eso, esa fibrita a los ministros y a los directores, y hasta este momento, gracias a Dios, hemos tenido muy buenos efectos. ¿Y usted no cree que lo que está ocurriendo es que a los políticos y a aquellos que llegan a los cargos de funcionarios les faltaría también educación en derechos humanos y en conocer cuáles son esas normas y esas leyes en materia de derechos humanos que protegen al funcionariado? Claro que nosotros estamos comenzando a trabajar con algo de inducción con los jefes de recursos humanos, porque creemos que los jefes de recursos humanos deben conocer esto. En muchas ocasiones hemos encontrado personas muy en el tema, pero también hemos encontrado un desconocimiento de que se ha destituido con cáncer, se ha destituido con alguna enfermedad rara. Y hace poco hicimos un convenio con la Asociación del Señor Varés. Asociación de Protección de Pacientes. Donde tenemos algunos casos que estamos abordando con él, que son casos de enfermedades raras, casos de alguna situación de mala práctica. Entonces, estamos en eso. A pesar de que nosotros de la mala práctica tenemos que cuidarnos cómo lo estamos abordando, porque la ley también nos tipifica a nosotros que tenemos que manejarlo como la ley nos autoriza a la Defensoría. Hay un caso que está dando vuelta en los medios, en la sociedad, de una sargento de la Policía Nacional que se encadenó en Bocas del Toro, hizo unas denuncias, pero ahora es una información que tiene varios lados, porque lo que ha dicho la policía es que la sargento fue denunciada por un cabo de origen indígena que la acusa de perseguirlo, de discriminarlo. Sí. Ella alega que es víctima de una persecución por negarse a cumplir las órdenes de un capitán que le pedía que mirara hacia otro lado en un caso que investigaba la policía. Que no entregara informe. ¿Ustedes están investigando esto? ¿Acogieron una denuncia? Acogimos una denuncia. La titular de Chiriquí y el titular de Bocas haciéndome, ya el informe me está llegando el lunes sobre ese caso. Nosotros acogimos eso como denuncia. ¿Y qué están investigando? ¿Qué investiga la Defensoría del Pueblo? Nosotros investigamos en verdad cuál es la denuncia concreta que hace ella y la denuncia concreta que hace la institución.
porque tenemos que todas las áreas abordarlas. Entonces, para sentarnos con nuestros técnicos a ver, a visibilizar qué está pasando allí. ¿Y han recibido cooperación de la policía en esta investigación? Hasta el lunes lo sé, porque eso acabo de mandar la nota para donde la estamos pidiendo. Porque si esta es una institución que, aunque sea policial, tiene unas normas que se aplican igual a los ejércitos. Exacto. Son mandos verticales, son órdenes que se Entonces, tienen que cumplir sin debatirlas. ¿Cómo se puede medir que una orden dada por un superior policial, que es de estricto cumplimiento, se convierte en una violación de los derechos humanos? Bueno, tenemos que comenzar a trabajar eso. Hemos solicitado que vuelvan a la institución a tomar unos cursos sobre el problema de la ira y de la violencia. Pero esto se resuelve con un curso. Nosotros creemos en la sensibilización, James. ¿Cómo hago yo, ciudadano, para denunciar lo que creo que es una violación a los derechos humanos míos o de la gente que me rodea? Nosotros tenemos las puertas abiertas a la Defensoría. ¿Dónde están? Están en Plaza Ágora, al lado Aquí en la ciudad. Sí, al lado del sistema acusatorio, donde estaba antes, bueno, los que tenemos cierta edad, donde estaba Sears antes. Corregimiento de Pueblo Nuevo. Exactamente. Y en Ahí el resto tenemos del país, ¿dónde están ubicadas esas oficinas? Las cabeceras de provincia. cabeceras de provincia. Tenemos en Panamá Oeste, tenemos en todas, tenemos 14 ¿Y usted no cree que la sucursales. Defensoría del Pueblo, hago énfasis en esa palabra, no debería tener unas instalaciones mucho más cómodas, más amplias, donde no se tuviera que subir escaleras y que quedaran, por ejemplo, en Caledonia o en Obarrio o en Yo la estoy de avenida acuerdo contigo. Balboa, donde todo el mundo pueda llegar caminando, corriendo, en bicicleta? Ahí tenemos el metro. Es la única facilidad que le veo a las personas que gracias a Dios tenemos una sociedad que ya ha aprendido a usar el metro. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Si algo yo me quejo todos los días es de esas instalaciones. Porque fueras a ver las oficinas que me estabas preguntando. Esto es como un solar allí y no hay divisiones, no hay una situación que estamos tratando. Lo que usted me eso, quiere decir es que las instalaciones de la Defensoría del Pueblo le violan los derechos humanos a los que tienen que lograr la vigencia y el respeto a los derechos humanos. Bueno, la verdad es que irme hasta allá no pudiera decir, pero yo sí podría decir que no tienen las comodidades mínimas. Vamos al cambio comercial en La Tuerca y venimos en los minutos finales aquí en PLOS Radio y en PLOS Televisión. Ya regresamos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en La Tuerca con la doctora Maribel Coco, defensora del pueblo, haciendo un balance de la institución, pero también repasando los temas que tienen que ver con los derechos humanos. Y cuando a mí me hablan de derechos humanos, yo pienso en la década de los 70, cuando en toda América Latina había regímenes de fuerza y se perseguía, se torturaba, se desaparecía. Hoy en democracia, la defensa y la vigencia de los derechos humanos ya no tiene que ver con el tema de quién gobierna, porque cambiamos de gobierno vía el voto cada 5 años. Me gustaría ahora que está en la institución que me enumere del 1 al 10, del 1 al 15, cuáles son estos temas de derechos humanos que la sociedad panameña tiene que enfrentar y atender, que todos los días sufren algún nivel de violación. Definitivamente, que hablaba de necesidades sentidas, para nosotros eso es importante. ¿Cuáles son los derechos que las personas tienen que trabajar duro? Hace poco tuvimos una reunión con el director del IDAN porque teníamos una gran cantidad de denuncias con el sistema del problema del olor al agua y los lugares donde no hay ni no llegan el agua. Entonces, eso es un problema para nosotros. La calidad de vida de las personas tiene que estar establecida como derecho humano, que significa derecho al agua, el problema de la luz eléctrica, el problema de la comida. Hace poco se me cuestionaba que yo estaba celebrando el Día de las Legumbres, pero el problema de la obesidad que tenemos en Panamá es grande, porque tenemos una situación que porque la comida nutritiva está cara, las personas no se compran eso. Ya que me habla de eso, defensora,
atención en la salud pública, medicamentos, cuál es el rol de la Defensoría, qué se puede hacer, qué se está haciendo. En estos momentos nosotros estamos en la Comisión de Medicamentos. Hemos logrado establecer una vocería en esa comisión y hasta ahora estamos presionando. Tenemos ya la reunión de la Asociación de Pacientes que se les acaba el medicamento, que se agota el medicamento, que hace poco tuvimos una presión sobre la compra de un medicamento que se usaba para la presión, y sí estamos con una vocería constante en esa comisión de medicamentos. ¿Y qué hacemos con los adultos mayores? En esta estación de televisión y de radio tenemos cientos de panameños adultos mayores que tienen una lista que no cambia. La atención es mala, no hay especialistas, no hay insumos. Y hablo de los hospitales públicos del Ministerio de Salud y hablo de los hospitales de la Caja del Seguro Social, que no se pueden hacer los exámenes porque no hay reactivos, que los medicamentos que le recetan los encuentran a medias, que a veces no hay metformina para los que tienen que medicarse por la diabetes, que a veces no hay las pastillas para la hipertensión, que de repente no hay la agujita para poder sacarse la sangre y medírsela con el glucómetro, o de repente no hay una pastilla clave para que el corazón siga latiendo o no se detenga. Entonces, ¿dónde entra la Defensoría del Pueblo? Bueno, nosotras en cuanto a lo que es la salud pública, estamos muy de cerca. Estamos vigilando porque la situación de los adultos mayores es precaria. Primero, con los salarios. ¿Cómo se jubila aquí una persona? ¿Con qué salario se jubila? Que no llena la calidad de vida. Ni está, a veces muchas pensiones y jubilaciones están por debajo del salario mínimo. ¿Qué va a hacer ese adulto mayor? Aparte de que en muchos hogares ese adulto mayor es el sostén de la familia. Porque ahora se ha vuelto que un muchacho se queda en la casa de los papás. Y porque la situación de los alquileres, la situación de la misma vivienda es otra situación dura que está enfrentando ese profesional nuevo. Entonces, eso lo asume el adulto mayor. El adulto mayor tiene tantos problemas ya por su edad tiene una situación, tiene una abuela esclava, porque no se dice abuelo, lamentablemente es abuela esclava, un síndrome que la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como un síndrome de esclavitud hacia el adulto mayor. Entonces, el adulto mayor tiene carencias muy definitivas, muy definidas. Y el gobierno está tratando de ver cómo lo logra, pero ellos tienen, en el derecho de asociación que tienen, están haciendo un trabajo duro de pedir aumento de sus pensiones, porque por ahí es que viene el rol económico. Además de estos temas de la tercera edad, y hay muchos otros, por ejemplo, tenemos los derechos de los indígenas, de los cuales hablamos de manera permanente. Pero hay uno que genera una polémica impresionante, porque entran factores relacionados con la educación, la religión, y tiene que ver con los derechos que reclama la comunidad LGTB. Los homosexuales, las lesbianas, los transexuales, y que han comenzado a ganar espacio en la sociedad, a pesar de los signos de confrontación que muchas veces vemos en los medios de comunicación. Y con las iglesias, por supuesto. ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo en ese capítulo que tiene que ver con la comunidad LGTB? ¿Y qué proponen? Bueno, nosotros tenemos mucho acercamiento con esa comunidad. Le hemos facilitado muchas cosas. Ellos nos piden el local, nos piden para algún tipo de refrigerio, el acompañamiento a algunas protestas,
y hasta ahora nuestra relación con ese grupo es muy buena. Pero hemos avanzado en los derechos de la siento que comunidad sí. LGTB. Yo creo que sí, que hemos avanzado, pero el problema aquí, que aquí hay otras aritas, hay un problema de las iglesias. Así como nosotros le abrimos con paz a todo el mundo, pero todavía tenemos una situación allí de discriminación y creemos que nosotros como Defensoría no estamos discriminando al grupo LGTB. Al contrario. Pero la comunidad LGTB defensora lo que está pidiendo, de las tantas cosas que he escuchado, es el matrimonio. una legislación. Sí he escuchado que algunos voceros piden que se autorice o se legalice lo que se llaman las uniones de personas del mismo sexo, Claro. que entendemos que sería un matrimonio entre personas lesbianas u homosexuales. Pero la propuesta original que yo he escuchado de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá es que exista una legislación que reconozca los derechos ante la ley Patrimoniales que son. de las personas del mismo sexo que deciden tener una relación de carácter conyugal, aunque no exista el contrato del matrimonio. Porque sé que está eso y que está otro reclamo, que es el derecho, tal como ellos reclaman, de adoptar niños. Pero creo que esas son fases de su reclamo. La principal es eso, el derecho patrimonial. Derecho patrimonial. Hemos avanzado en eso. ¿Y por qué lo digo? Porque en las charlas en las que he estado, los voceros de la comunidad LGTB dicen, las relaciones entre personas del mismo sexo existen. O sea, no son ocultas. Pero si uno de los dos se muere, ¿cómo se reclaman los derechos patrimoniales? El derecho reclaman, por ejemplo, que uno pueda asegurar al otro. Entonces, se ha avanzado en la Defensoría del Pueblo. En eso, ¿qué se ha hecho? Nosotros estamos participando con la honorable Mayín Correa en un proyecto de ley sobre esa situación. Ya le hemos dado la opinión de nosotros en cuanto a eso. Creemos que tenemos que buscar la no discriminación, porque eso es cierto. Existen las uniones de los cónyuges y eso nadie lo puede evitar. Pero entonces a ellos, y muchos de ellos, de esas parejas, desarrollan una situación patrimonial. ¿Y después qué pasa? Entonces creemos que es importante conjugar, dialogar, sentarnos a ver, y en eso estamos. Ya Mayín ya hizo una reunión donde participamos como Defensoría y próximamente nos estamos reuniendo con ellos por el problema de la no discriminación. Siempre que hablamos de derechos humanos, vemos hacia los pueblos indígenas. Tenemos 5, 6, 7 poblaciones indígenas, tenemos una gran cantidad de comarcas. De hecho, ayer se celebraba un año más de la creación de la comarca Nove Bugle. ¿Tiene presencia la Defensoría en las comarcas indígenas? ¿Cuáles son los asuntos que atiende la Defensoría en estas zonas del país? Definitivamente, el problema de las tierras. Nosotros estuvimos hace poco en San Félix. Tenemos una regional de San Félix que es en el área 9, es el que atiende esta situación y ellas me informaban que tienen una gran cantidad de problemas de tierras. ¿Y qué pasa? ¿Son invadidas? Son invadidas. Entonces, tenemos permanentemente a nuestra gente allá. Hace poco tenemos una comunidad muy orientada, tenemos una cantidad de NOVE que se están graduando de Derecho y nos están ayudando en esa área. En la otra área que tenemos un área comarcal a nivel del Emberá, que no hemos ido a hacer esa visita todavía, que está pendiente, esa visita en el área de Darién. Tenemos una situación también igual, el problema de las tierras. El problema con los colonos, como ellos dicen, los colonos con los indígenas. Hasta ahora se ha mediado en el área de Chepo, en el área este, alguna situación y siempre la Defensoría está allí como mediadora. Gracias a Dios, porque usted sabe que la ley nos tipifica bien claro. Si las dos partes no están de acuerdo a que la Defensoría medie, no podemos entrar. ¿Y no debe ser modificada esa ley? Bueno, tenemos que modificarla y en eso estamos. En eso tenemos que presentarla al Pleno de la Asamblea
porque esa ley nos limita a que podamos entrar en todos los casos. Quiero volver a la entrevista que realizó la periodista Flor Mirachi en el diario La Prensa, que ha traído una serie de cuestionamientos a su figura, inclusive de reclamos de algunos grupos de renuncia. Lo primero que le quiero preguntar, o lo segundo, ¿usted le dio una entrevista formal a la periodista? No, fíjese que yo la llamé, porque ¿Por qué la llamó? ¿Son amigas? No, cada 2 días ella pronunciaba en su segmento imprecisiones de la Defensoría. Imprecisiones como, usted ha destituido. No he destituido a nadie. Las 5 personas que se fueron eran del grupo del ex defensor de Castillero Hoyos. De confianza de Alfredo Castillero Hoyos. Hoyos, y lo digo así, porque en la entrevista me pone Castillero solamente y había un comunicador social que dice que yo fui nombrada por el presidente de la Asamblea. No me puso el Hoyos. Ahí comenzamos. Y lo segundo... ¿Quién la nombró usted? Me nombró el Castillero Hoyos, porque así dice la ley, en una terna que él tuvo. Y él mismo dice que me escoge porque él y yo trabajamos juntos en Udelas y me conocía. Así fue mi nombramiento. Pero entonces, ¿cómo la periodista publica un material si usted no le dio una entrevista formal? Yo no se la di formal. Cuando yo la invito a que dialoguemos sobre las imprecisiones que ella decía, ella acepta, va a mi oficina y nos sentamos a conversar. Cuando en esa conversación me dice, yo te traje unas preguntas. ¿Y le dijo que la iba a grabar y que lo iba a publicar? No, me dijo que eso, no me dijo que era knockout, después fue que me enteré que era el famoso knockout. Ella me preguntó algunas cosas. Yo la verdad que no recuerdo muy bien porque cometí un error de debir haber puesto a mi personal de relaciones públicas conmigo ahí y yo lo hice sola con ella. Pero usted lo hizo pensando que era una conversación para aclarar. Para aclarar. En mi acto de buena fe. Y usted insiste que fue engañada y que fue tergiversada. Y fue sacada de contexto la mayoría de las preguntas que yo hice. ¿Usted cree que fue para hacerle daño? Claro que sí. Esto es algo montado. Algo montado. Le hago una última pregunta. Ya hemos hecho un recorrido por la Defensoría del Pueblo, por las cosas que usted me ha contado que se han hecho en 5 meses y las que están pendientes. ¿Usted cree, usted Maribel Coco, que en la Defensoría del Pueblo lo ha hecho bien? Claro que sí. Y no lo dudo, lo hemos hecho bien. Lo que pasa es que se me quiere exigir una cantidad de temas de la cual otro defensor ha tenido 2 y 3 años. Yo solamente tengo 5 meses y con limitaciones presupuestarias grandes, porque la Defensoría no es que tenga todos los recursos. Yo no sé por qué se han enfilado como si, en verdad, yo no he hecho ningún botín político. Yo he hecho nombramientos de las cuales la plaza está. No he creado ninguna plaza. La plaza está allí y solamente lo que he hecho es uso de algo, porque si no me lo quitan, James. Defensora, yo tengo entendido que la entidad en estos 5 meses tuvo que intervenir en 2 asuntos importantes que la gente a veces olvida. El conflicto con los pescadores, que no eran incluidos como vendedores o proveedores en Merca Panamá, y la amenaza de huelga en el transporte. Y creo que hubo una solución con un feliz término. ¿Cómo intervinieron ustedes? Primero con los pescadores que estuvieron en una situación de paro en las calles y logramos mediar y lograr que Merca Panamá les diera la posibilidad de que pudieran vender su producto en Merca Panamá. Y estamos ahora gestionando ese mismo producto para San Miguelito. ¿Y qué pasó con los transportistas? ¿Cómo logramos ese acuerdo? Que ellos se sentaran con el gobierno por una situación de la plataforma digital. Y en estos momentos están trabajando con un acuerdo en común con el gobierno. Y
la Defensoría es mediadora en ese caso. Esta es La Tuerca con Maribel Coco aquí en PLOS Radio y en PLOS Televisión. Hemos presentado La Tuerca